previsto bajo el título de Nuevos sujetos, nuevas territorialidades. Ayer hablábamos precisamente de cómo este capitalismo del siglo XXI está desarrollando nuevos patrones, nuevos modelos de materialidad y de concreción en los territorios, y hoy, para hablar de ello, contamos con diferentes personas del Observatorio del OLAG. En principio tendríamos 3 ponencias de unas 25 minutos cada una. Nos reservamos alguna sorpresa para el final por si pudiera haber alguna más, pero en principio serían esas 3 primeras ponencias y después sí que veríamos ya un turno de debate sobre estas cuestiones que vamos a tratar, ¿no? Pues sin más dilación, comenzamos por la primera de ellas, de Anastasia Ceceña, que creo que no merece presentación, pero en todo caso recordaremos que es doctora en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de París I Sorbona, que es la coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, el OLAG, e investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y profesora de posgrado de Estudios Latinoamericanos aquí también en la UNAM. Sus líneas de investigación están girando actualmente en torno a la militarización en América Latina, la crisis civilizatoria y bifurcación sistémica, la hegemonía mundial y poderes globales, así como alternativas de producción de la vida material no capitalistas y procesos emancipatorios. Destacaríamos algunas de sus últimas publicaciones, como el capítulo Ecology and the Geography of Capitalism, dentro del libro El mundo está desencajado, interpretaciones histórico-mundiales de las continuas polarizaciones, las corporaciones y la economía mundo, el capitalismo monopolista y la economía mexicana en retrospectiva, en coordinación con Raúl Ornelas, y Chevron, paradigma de la catástrofe civilizatoria, que ayer precisamente presentamos. Pues sin más, Anestar, nos comienzas a explicar un poco tu ponencia sobre territorialidades y los señores del poder. Buenos días a todos, a todas. Pues yo voy a, en verdad, casi continuar o enlazar lo que voy a plantear hoy con lo que habíamos propuesto ayer como líneas de discusión del seminario en su conjunto. Recuerden ustedes que hablábamos de 2 patrones de comportamiento o 2 líneas en las cuales estábamos siguiendo los cambios del capitalismo contemporáneo, que eran, por un lado, el patrón de materialidad que involucraba también la territorialidad que construye el capitalismo, que ha construido y que está construyendo en este momento, y por otro lado, el patrón de poder, la manera como las fuerzas actuantes en el capitalismo se mueven en torno a sus intereses, al mantenimiento y potenciamiento de su poder, de su fuerza, de su capacidad de dominación, de su capacidad de decidir por la historia del planeta. Y entonces tenemos estas 2 líneas marcadas. Yo hoy me voy a referir particularmente a la manera como percibo que se está construyendo 2, por lo menos, las vertientes que considero principales en este momento de construcción de la territorialidad capitalista. No voy a incluir aquí, digamos, otras propuestas u otras experiencias de construcción de territorialidad, como pudieran ser algunas que parten de historias de los pueblos originarios o que se están construyendo, reconstruyendo por incluso el mundo, podríamos decir el mundo mestizo en general, ¿no? Que no necesariamente viene directamente de culturas ancestrales, pero que de algún modo sí empata con ellas, se sintetiza con ellas. Y estas no las voy a tratar hoy porque me interesa tocar el punto de un poco de las territorialidades y las geografías del poder, y sobre eso voy a estar hablando. Tenemos entonces, digamos, 2 elementos a consideración. Uno es la territorialidad y otros son los sujetos de esa territorialidad. O sea, la territorialidad no se construye sola, no se diseña sola, la historia del planeta no es que se mueva como máquina automática, sino que tenemos sujetos detrás de estos procesos que son los que incluso están optando por una vertiente o la otra y están permanentemente, digamos, reposicionándose o rediseñando sus estrategias.
yo ahora sí no voy a caer en la trampa tecnológica, vine con mis herramientas más arcaicas, pero espero que funcionen un poquito mejor. Yo empecé a pensar en esto de cómo se está modificando la territorialidad capitalista a partir del momento en que decía, bueno, cada Estado-nación tiene evidentemente su territorio, un territorio político definido, delimitado y reconocido, ¿no? Más allá de las disputas en algunas fronteras o con algunos territorios en particular, pero son territorios delimitados y reconocidos. No obstante, lo que ocurre en verdad es que estos territorios están, bueno, por lo menos en el caso de aquellos países que se consideran potencias, ¿no? Potencias mundiales, son territorios que están en permanente expansión, ¿no? Si bien en alguna parte del tercer mundo podríamos decir que son territorios que están de repente encogiéndose o perdiendo partes, los territorios de las grandes potencias, al contrario, ¿no? Están expandiéndose, por lo menos después de que terminaron todas las luchas por las independencias, que las últimas fueron pues las africanas más bien, me parece que alguna isla del Caribe fue la última, pero mientras, digamos, a pesar de esto, son territorios en expansión, pero ¿cómo se expanden? Se expanden desde mi punto de vista de dos maneras distintas. De las dos voy a hablar y de las dos voy a mostrar algunos mapas como para que pensemos colectivamente, para que reflexionemos juntos. Una manera de ir extendiendo el territorio nacional. Yo cuando he estado estudiando el despliegue de la militarización particularmente de Estados Unidos, pero en términos generales, ¿no? De la militarización, lo que observo es que Estados Unidos, además de su propio territorio, empieza a tener otros territorios, pequeñas islas de territorio por muchos lugares, que son donde instala sus bases militares, y son territorios que le pertenecen, en los que tiene absoluta jurisdicción, que no son sometidos incluso a la supervisión de los estados donde están colocados. Por ejemplo, una base militar en Colombia, de la que tanto hablamos ayer acá con la compañera, con Gloria Cuartas. Una base militar en Colombia tiene, por ejemplo, reglas muy bien definidas, en las cuales no hay posibilidad de que el Estado colombiano entre, supervise, aplique su legislación, digamos sus códigos penales o lo que sea, su jurisdicción sobre lo que ocurre dentro del territorio de la base. Incluso las bases militares que coloca Estados Unidos en Colombia o en cualquier otro lugar, por ejemplo, un dato muy interesante como para que se vea hasta qué punto dejan de ser parte del territorio de la nación que las acoge, es que instalan un sistema de correos propio. No hay correo, es decir, no pasan por el correo postal o qué sé yo del país en cuestión, sino que tienen sus propios sistemas de correo, cosa tan mundana como eso, ¿no? Y así todo el resto. Tienen libertad de tránsito también, sin que puedan ser supervisados, sin que puedan ser, no se vigila qué tipo de equipo entra a la base, cuántos efectivos hay. Lo que queda dentro de la base pertenece ya al territorio estadounidense, a reserva de que en algún momento quizá les reclamen la concesión y a ver qué pasa, pero por lo pronto ahí donde están estas bases militares instaladas es territorio norteamericano también. Entonces yo decía, bueno, entonces a ver, si vamos a calcular cuántos kilómetros cuadrados tiene Estados Unidos, tendríamos que empezar a sumar todos estos territorios de las bases, ¿no? Pero también tiene empresas,
que invierten en otros lados. También tiene posiciones de repente diplomáticas, tiene embajadas, tiene muchas cosas fuera de su propio país que pasan a ser parte de su territorio de alguna manera. Yo creo que hay dos vertientes ahí entonces. Una que podríamos pensar como la institucional propiamente dicha, y que es esta en la que localizamos, miren, ahora sí me voy a levantar ya. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, todos estos puntitos, por chiquitos que sean, súmenlos y nos hacen una cantidad relativamente significativa, aunque bueno, por supuesto, nunca el territorio de Estados Unidos en su conjunto. Pero también tenemos otra manera de extender el territorio así por razones o por medios institucionales, que es otro de las guerras que veíamos un poco ayer. Traté de mejorar los colores para que se vea más claramente el mapa de las zonas de guerra, y entonces de repente países ocupados como Afganistán son o no son territorio norteamericano. O sea, ¿qué tanto sigue siendo territorio afgano? ¿Qué tanto ya es territorio norteamericano? Es como un punto de, por lo menos, de traslado de dominio o de desdibujamiento de la jurisdicción territorial que permite pensar que por lo menos, sí, en casos, lo que yo refería de las bases militares, en el caso de países ocupados ocurre lo mismo. Hay libertad de tránsito, libertad de acceso, para extraer recursos incluso, pero también para colocar efectivos militares o de cualquier otro tipo, porque junto con los ejércitos a estas regiones, como también mencionábamos un poco ayer, llegan también ingenieros, técnicos, geólogos, psicólogos, lo que se les ocurra, cada uno para hacer tareas distintas. Es decir, es un territorio que de hecho está siendo casi completamente ocupado, aunque se puede hablar todavía de país ocupado. Es decir, todavía hay un Afganistán y todavía, bueno, hay un posible reclamo de Afganistán, país ocupado, salgan los invasores, ¿no? Pero de hecho es un país que ya está bajo la jurisdicción de este mismo territorio o de esta misma autoridad estatal que es la norteamericana. Hay incluso cosas como la elaboración, ¿no? Esto yo lo tengo muy presente en el momento en que se invade Irak y siempre lo menciono porque me parece que es un dato fundamental, la elaboración casi inmediata de libros de texto en la lengua local, pero con la narrativa que traen los invasores. Entonces se cambia completamente el diseño de los libros de texto que usan los niños en las escuelas, y ni bien termina, digamos, el suceso bélico, se restablece el funcionamiento de las escuelas, pero absolutamente con otra concepción, con otro contenido, ¿no? Que es lo que está de algún modo creando también otra cultura o intentando crear otra cultura, otro modo de pensar que tienda a ir creando un cierto consenso, una cierta aceptación de la invasión y de la incorporación hacia territorios, hacia una jurisdicción territorial que no es propia del país que recibe. Si esto lo tienen todas estas regiones, no puedo decirlo, pero que está intentando colocarse en todas estas una narrativa que viene de fuera, una narrativa que viene con la invasión, sea esta una invasión directa como la de Afganistán, sea una disrupción ahí que no queda muy claro porque tiene diferentes modalidades en toda esta zona, o sea, lo que está ocurriendo en Venezuela, es decir, un proceso
que es de desestabilización, es de asedio, es de guerra económica, financiera, etcétera, pero que también es de colocación de narrativa. Eso es algo que es muy importante en el caso de esta recomposición, reconfiguración territorial del capitalismo, porque efectivamente los pueblos que están en cada uno de estos lugares requieren incorporarse a una narrativa distinta para, pues de algún modo, ir aceptando la situación. Nosotros decíamos que acá si agregamos los países aliados, la zona de guerra, la que yo identifico como zona de guerra en este momento, crece muchísimo. ¿Y qué significa un país aliado? Un país aliado es un país que está siendo ocupado, pero voluntariamente. Es decir, con absoluta aceptación del Estado local. O sea, Perú, por ejemplo, es un país que tiene una ocupación permanente, salen y entran, pero hay siempre una cantidad de efectivos militares de Estados Unidos muy grande, varía en cada momento, pero hay presencia de efectivos, incluso hay una investigadora peruana que hacía el cálculo de 30,000 efectivos militares norteamericanos en Perú, los cuales, por supuesto, no en todo momento están todos ahí, pero eso quiere decir que hay también un cierto tipo de ocupación, pero que hay también un cierto tipo de colaboración, es decir, también ese elemento de la cultura, del consenso, de las reglas del juego que se establecen en este tipo de países también, permite pensar que pues es una especie de extensión territorial, quizá allí no contándola en kilómetros cuadrados, pero sí contándola en adhesión a las políticas generales o a las estrategias generales de la territorialidad capitalista. A mí no me interesa tanto, por ejemplo, en este terreno pensar si le podemos hacer la cuenta y sumar todo esto a un país, en este caso estoy hablando de Estados Unidos, o si simplemente podemos hablar de una asimilación de una cultura territorial, de un modo de uso del territorio que es similar en toda esta región, en algunos casos por la fuerza, muy directamente, y en otros casos, digamos, por métodos más diplomáticos, políticos o simplemente de intereses compartidos con las oligarquías locales, con las élites locales. Esta es una manera, digamos, de expandir el territorio, es una vertiente, la vertiente institucional, de expansión del territorio. Uy, aquí sí la molé, porque ayer estaba blanco, hoy lo puse con colorcitos y creo que se ve muy mal. Pero, o sea, cambié el tono. Pero simplemente es lo que, esto sí lo vimos ayer, son estos personajes que yo les mencionaba, Flynn, Kelly, Mattis y McMaster, los cuatro generales, bueno, este es almirante, pero los generales que están en el poder de Estados Unidos en este momento y que desde mi punto de vista son esa cúpula que de algún modo está dirigiendo esa expansión territorial o esa modificación de territorialidad que parte de la propia institución. Es el Estado norteamericano en manos de estas cabezas, de estos estrategas, de estos incluso activistas, porque son al mismo tiempo jefes de inteligencia y actores directos en los lugares donde se está modificando esta territorialidad o ejerciendo esta política de guerra. Sujeto, ¿no? Entonces, una vertiente
de modificación de territorialidad, una vertiente de expansión territorial que es importante porque es una vertiente también de dilución de fronteras. Las fronteras se van perdiendo en la medida en que se expande el territorio. Y entonces hay un cambio ahí muy importante de lo que era la territorialidad institucional o institucionalizada en el siglo XX, que era de fronteras muy delimitadas. Ahora las fronteras delimitadas, digamos, en casi todas partes del planeta tienden como a irse haciendo más borrosas, ¿no? Y a irse diluyendo. Y el sujeto que está detrás de eso son estas grandes cabezas institucionales, estas grandes cabezas de la estatalidad realmente existente que marcan pautas de modificación. Este mapa que está fuera de foco, no sé si pueden arreglar un poquito el foco ahí atrás, por favor. Este mapa es un mapa que hemos estado trabajando acá en el observatorio con esta preocupación de las territorialidades. Este mapa marca todos los lugares donde Chevron tiene instalaciones. Ven, como estuvimos estudiando Chevron, tomamos ese caso como paradigmático y lo trabajamos también territorialmente. O sea, no solamente tenemos los datos de los daños ambientales que está causando, de los diferendos con el gobierno de Ecuador o de la manera como ha ido desplazando poblaciones en los lugares donde está, sino también cuáles son esos lugares, qué posiciones territoriales tiene Chevron, que son posiciones que realmente le pertenecen, aunque quizá jurídicamente tiene variantes, pero está en posesión de esos territorios y bueno, a menos que una guerra lo saque de ahí, ¿no? Puede ser una guerra económica por competencia o puede ser una guerra directamente bélica, militar, que expulse a Chevron de alguno de estos lugares, pero si no, mientras tanto, estas son sus posiciones en el planeta. Chevron es una empresa norteamericana. Es una empresa que surge, que nace de la línea de la Standard Oil, la vieja Standard Oil, que quizá muchos de ustedes, los jóvenes que están, pues a lo mejor ni la han oído nombrar, porque era como uno de los personajes importantes de viejos tiempos, la Standard Oil fundada por Rockefeller y que después fue fragmentada por política antimonopolios y que hoy en día en realidad nosotros vemos que se rompió en pedacitos, se separó en Chevron y Exxon y otra vez Chevron y Exxon se están volviendo a juntar. Entonces, yo siempre digo, un monopolio sigue siendo un monopolio, aunque jurídicamente de repente se vea como entidades separadas y dispersas. Pero bueno, esa es otra discusión en la que no me voy a meter ahora. A mí lo que me interesa es, esto es solo el caso Chevron, ¿no? El capital, evidentemente, en la actualidad no puede ser considerado como un capital con patria, con nacionalidad, si bien tiene una sede, ¿no? Siempre tiene una localización que es fundamental entender porque es la que le da de algún modo cobijo jurídico, ¿no? O cobijo, le da una cierta legitimidad frente a su propia sociedad o a partes por lo menos de esa sociedad, pero en realidad el capital es un capital global y un capital como Chevron, como los petroleros, son capitales globales, pero que no dejan de ser aliados muy cercanos o cobijados muy cercanos del Estado norteamericano, ¿no? En el caso de Chevron y de Exxon particularmente estoy hablando. Acá no tenemos a Exxon, habría que ir agregando empresa por empresa de estas grandes. Aprovecho para convidarlos a todos los que quieran sumarse a este trabajo, porque la verdad es muy difícil y esto nos costó muchísimo tiempo y muchísimas energías intelectuales para lograrlo, pero
Piensen en las 50 mayores empresas del planeta. ¿Qué tal si hacemos este mismo ejercicio con esas 50 mayores empresas y vemos qué está pasando? Esta es otra manera de entender la territorialidad, porque esto, miren, les voy a mostrar, también es un ejercicio visual. ¿Qué tal si quito el mapa y vemos solamente las islas que quedaron? Este es el planeta, la parte chevron del planeta, podríamos decir, ¿no? Que, no sé, a mí me da como una idea muy interesante, porque si bien son puntitos, a veces muy chiquititos en cada lugar, muchos de ellos son puntos claves, como por ejemplo estos que están acá, haciendo las conexiones entre Asia y Europa para llevar los hidrocarburos a abastecer de energía el mercado europeo. Es decir, hay puntos, son realmente puntos de densidad estratégica. No es cualquier territorio. Cuando nosotros estamos hablando en grueso de la expansión territorial más institucional, es un poco, sí, por supuesto se eligen los países o los lugares que tienen mayor importancia estratégica, pero digamos, se invade un país y no es solamente la zona de yacimientos que tiene el país, sino es el país completo, ¿no? Cuando hay un caso de invasión. En este caso no, en este caso se ocupan solamente los territorios absolutamente de densidad estratégica. Entonces, esto tiene un valor mucho mayor que, digamos, la suma de sus partes o que la suma de sus kilómetros cuadrados o lo que sea. Son kilómetros cuadrados de alta densidad. Esta es una manera también de territorialidad distinta, porque justo porque son puntitos y no son países, no es cuando se invade Afganistán hay que llegar a cambiar el gobierno, a cambiar las legislaciones, los códigos penales, en fin, ¿no? Es una manera, hay que cambiar la cultura, como decía yo. Acá no. Acá se llega al yacimiento y se organiza en ese lugar la producción y lo que se requiere para esa producción, ¿no? Se puede requerir hacer viviendas para los trabajadores, si quiere, se puede requerir poner escuelas para los hijos de los trabajadores, es decir, el cine y el McDonald's, lo que sea. Todas estas cosas pueden requerirse ahí, pero es un territorio ajeno. Es un territorio privado, es un territorio en el cual las disposiciones legales las impone la empresa. Es la empresa la que decide si se puede ir a jugar a tal hora, si se debe ir a trabajar a tal otra hora, en fin. Todas esas cosas que van creando también una cierta estatalidad y que van siendo gobernadas solamente por la empresa. Aquí ya no hay esta idea de las normas que establece la sociedad en su conjunto, ¿no? Por ejemplo, en todos los casos de los estados o en muchos casos se han hecho asambleas constituyentes donde la población en general, la sociedad en su conjunto, decide. Por supuesto, es una sociedad atravesada por clases, por contradicciones, por relaciones de poder, pero la sociedad en su conjunto decide y entonces la sociedad en su conjunto acata esas reglas. No necesita incluso ser coercionada en principio para acatar esas reglas. Acá quien pone las reglas es la empresa. Acá no hay constituyente, no hay consulta a la población que está dentro. Tú quieres ir a trabajar ahí, te atienes a esto, ¿no? A lo que dice tu contrato. Y ese contrato es como un germen de estatalidad que está siendo puesto por
el agente privado, por la propia empresa. Es a esto que yo me refiero cuando digo se está como creando esta otra territorialidad en la cual los sujetos son distintos, porque no es un sujeto que se pretende colectivo, es un sujeto de entrada individual y es un sujeto autoritario por definición porque pone las reglas de arriba para abajo. Y por supuesto, cuida sus fronteras y cuida sus fronteras a través de políticas de guerra. No en todos los casos son necesarias políticas de guerra para la expansión territorial. Ay, Dios mío. Y no, las guerras no se hacen de la misma manera en una vertiente y en la otra. En la otra vertiente institucional o digamos internacional, ¿no? Interestatal que veíamos anteriormente, pues las guerras las pueden hacer los ejércitos. Ya vimos, por supuesto, que los ejércitos usan contratistas y todo, pero son los ejércitos los que asumen la primera responsabilidad generalmente. En el caso de este otro tipo de territorialidad no hay tal, no es el ejército. O sea, una empresa, bueno, puede llamar a que el ejército de su país la defienda, qué sé yo, pero de hecho, quien defiende estos territorios son los contratistas que la empresa usa para disciplinar internamente en su territorio y para cuidar sus fronteras. Entonces tenemos aquí establecido al mismo tiempo el territorio individual, empresarial de cada una de estas grandes gigantes, ¿no? O de estos capitales globales, y al mismo tiempo tenemos el tipo de guerra que se va introduciendo y que va modificando el tipo de guerra convencional que conocíamos del siglo XX, que va poniendo otros actores en la escena y entonces tenemos al mismo tiempo al presidente y accionistas de Chevron, ¿no? Accionistas principales de Chevron, como tenemos también a Prince o a cualquiera de estos que veíamos ayer de las compañías privadas de asesoría y de gestión de la violencia, de la coerción, de las reglas del juego y de la imposición de reglas de funcionamiento, de legalidades y de creación de un nuevo patrón cultural incluso en esos territorios. Yo ahí otra vez recordando simplemente, pensando en, sujetos importantes, ¿no? Gente importante que va a ir conformando o que ya está comprendida dentro de lo que podríamos considerar este otro sujeto, ¿no? Este sujeto privado, individual, autónomo, libre. Estoy terminando, querido moderador. En el que pues inicia por el vicepresidente de Estados Unidos, porque más que vicepresidente este hombre es un gran empresario, es el presidente de la Exxon, de la que no traje el mapa, pero la Exxon incluso es una empresa más poderosa que Chevron, ¿no? En términos económicos. Este hombre llega de la mano de Condoleezza Rice a la Casa Blanca y Condoleezza sabemos qué papel ha tenido, qué historia tiene tanto en el sector privado de las propias empresas petroleras como a su paso por el gobierno de Estados Unidos en que se dedicó a promover guerras que permitieran abrir paso a las inversiones y a las apropiaciones de yacimientos de hidrocarburos en todas partes del mundo. Eric Prince, que ya lo mencionábamos ayer, el de la agencia Blackwater, pero yo quiero agregar aquí a este hombre porque es muy interesante. O sea, este es un nuevito, digamos, es un joven,
pero es un joven empresario prominente de la empresa inmobiliaria particularmente, que a mí me suena muy rápidamente a organizador de todos los procesos de reconstrucción en los espacios donde hay guerras. Y los espacios donde hay guerras son casi, bueno, cada vez van siendo más dentro del planeta, y son todos estos espacios donde podemos pensar que están las mayores riquezas estratégicas del mundo. Entonces, hacer reconstrucción ahí no es cualquier cosa, ya son territorios de densidad estratégica, no tanto como los que podemos localizar en la empresa directamente, pero son territorios de densidad estratégica. Entonces, ahí se introduce también el empresariado, el agente directo, a través, digamos, como metafóricamente o como emblemáticamente siendo representado por estas que son las cabezas pensantes de la política norteamericana hoy y, por supuesto, entonces, en gran medida de la política mundial. Y el último que agrego y que creo que ya les había mencionado ayer, no estoy segura, es este, que es un consejero extraoficial, pero que pasa todo el tiempo por la Casa Blanca porque aparentemente es muy amigo de Trump o muy amigo de los generales que están al lado de Trump, y que es este hombre que es el presidente de DynCorp, que permanentemente está también sugiriendo políticas. Yo les hablaba ayer de que él, sí, efectivamente hablé de él, de que él está detrás de la política de nuevamente regresar a Afganistán, en gran medida porque en Afganistán no solamente hay los negocios de guerra, la ocupación y expansión territorial relacionada con la guerra, sino también todos los negocios de extracción de minerales y tierras raras y, por supuesto, los de reconstrucción. Y en todos esos están involucrados estos personajes, ¿no? Porque todos ellos tienen que ver con estas áreas de negocios que se van convirtiendo cada vez más en las principales de la economía capitalista mundial. Sin dejar de lado, por supuesto, ya no incorporé aquí porque ya no me daba para tanta explicación en tan poco tiempo, sin dejar de pensar en Monsanto, en la Dow Chemical, en este otro rubro, y recordando lo que ayer una compañera desde el público señalaba de la guerra química como parte de la guerra que tenemos presente en este momento, que entra incluso solamente por el uso, a veces de los fertilizantes que vienen en aquello que comemos, y etcétera, etcétera, y que hacen toda la espiral. Entonces, un planteamiento un poco como para pensemos juntos, ¿será que vamos por buena ruta para interpretar el capitalismo del siglo XXI? ¿Qué piensan ustedes? Gracias. Muchas gracias, Ana Esther, por tus ímprobos esfuerzos para tenerte al tiempo. Continuamos con la segunda ponencia de la mano de Daniel Inclán. Daniel, licenciado y maestro en Historia, doctor en Estudios Latinoamericanos y todo ello aquí en la UNAM. Es postdoctorado también en el Instituto de Investigaciones Económicas, investigador asociado C, adscrito al OLAG, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 de profesor de maestría y doctorado de posgrado en estudios latinoamericanos. Actualmente se dedica sobre todo al estudio de la historia reciente de América Latina, en especial Bolivia, Argentina y Chile, y es autor de varios artículos sobre historia de la violencia en América Latina y del libro El problema del sujeto de la historia, los discursos críticos latinoamericanos a finales del siglo XX. Pues sin más, nos presenta su ponencia Violencia y nuevos sujetos. Daniel, cuando quieras. Bueno, yo voy a abordar esto desde otro punto de análisis y generar otro nivel de abstracción que intentará poner otra pieza de rompecabezas que estamos tratando de armar en este seminario. A mí lo que me interesa discutir tiene que ver más con aquellas mediaciones que hacen de la reproducción del capital algo cotidiano. Entonces, hasta ahora hemos discutido, diríamos, estos niveles macro en los que se está diseñando el proyecto capitalista, y a mí lo que quiero poner a debate con ustedes son estas mediaciones que hacen posible que estos niveles macro se soporten y, diríamos, generen una reproducción en la vida cotidiana.
Son 3 ideas las que quiero desarrollar con ustedes. En principio, regresar a algunas obviedades, pero a veces las obviedades ayudan a desentrampar cosas complejas. En principio, recordar que el capitalismo es una totalidad social, lo cual quiere decir que el conjunto de las formas sociales participan en su reproducción. Esto no quiere decir que todos participen de la misma forma, pero en tanto totalidad social no escapamos de su reproducción. Aquí al menos podríamos reconocer que hay, diríamos, 3 grandes formas de ubicarse en él. Aquellos que viven para el capital, que están convencidos que es el proceso social que hay que defender y seguir desarrollando, aquellos que viven o sobreviven dentro del capital y aquellos que intentan superarlo. Pero como totalidad social todos participamos de su reproducción de distintas formas. Ahora, la idea de recordar esta obviedad es también para ir contra una segunda obviedad, pero que a veces se nos olvida, que hay que superar las dicotomías como estrategias de lectura, porque entonces pareciera que tenemos un mundo organizado entre buenos y malos, o entre humanos e inhumanos, entre ellos y nosotros. Insisto, como totalidad social no podemos hacer estas grandes divisiones, lo cual no quiere decir que eludamos la crítica ética y las responsabilidades diferenciadas. Pero no es que haya un núcleo que nace bueno y un núcleo que nace malo y entonces se enfrentan y esto explica los procesos y las relaciones. Ahí, digamos, no vamos a desconocer las diferencias de clase, de raza, de género, que son los 3 grandes pilares del poder capitalista, pero no hay que pensarlos como pares binarios en oposición. Por ejemplo, el problema de las clases no es solamente una burguesía contra un proletariado. Piensen ustedes la historia del bloque trabajador en el siglo XX. Ellos participaron ampliamente en, diríamos, la consolidación del sistema capitalista. El sector obrero también, si bien puso frenos al avance del capital, también participó en que el capital lo comiera y se incorporara dentro de él. Si pensamos las diferencias de género, el problema del patriarcado no solamente es un problema de hombres contra mujeres. Para consolidar el patriarcado también hay un proceso de violencia hacia la masculinidad que la construye como una violencia, como un género jerárquico. Y lo mismo con la raza. No es un problema de blancos europeos contra una negritud en el resto del mundo. Hay un proceso de colonización interna también al interior de Europa que va generando una suerte de mundo dividido. Ahora, digo, con estos lugares comunes que, insisto, creo están instalados sobre el debate, pero que traerlos a la mesa nos ayudarán, espero, a discutir los 2 temas siguientes, es pensar entonces en el terreno de lo cotidiano y la reproducción del capital. ¿Qué tipo de mediaciones son las que hacen posible que estos niveles o estas discusiones macro se reproduzcan en estos espacios, se reproduzcan en estas ciudades? Que esa es una de las grandes preguntas y de las grandes incógnitas por resolver. Digamos, estamos tratando de hacer piezas de un rompecabezas donde tenemos que vincular escalas y reconocer que en las escalas no opera la misma lógica y que aquello que se está prefigurando o que, por ejemplo, Anastés nos ha compartido en la charla anterior, no necesariamente funciona en la misma dinámica a nivel cotidiano. Y desentrañar estas cosas es uno de los grandes retos que tenemos para pensar el capitalismo hoy. En ese sentido, también otra obviedad, la última, pues la violencia siempre ha acompañado la reproducción del capital. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué lugar ocupa la violencia hoy? Me parece que, a diferencia de lo que sucedía en los siglos anteriores, la violencia ya no es solamente un medio, sino un fin, y que se instala como parte de las tendencias civilizatorias del capital. Hoy estamos en una mudanza donde la violencia ya no funciona solamente como un mecanismo para consolidar cierto tipo de estrategias materiales, sino que se ha convertido en un fin, es, diríamos, una de las formas por excelencia de la vida social colectiva. Tenemos hoy la violencia instalada en la vida cotidiana, ya no como un medio para consolidar otros procesos, sino como la forma de socialización o una de las formas de socialización por excelencia. Entonces, esto nos lleva a discutir 2 temas, entre otros, que son los que trataré de poner sobre la mesa, que es las formas de la violencia y la producción de sujetos. Entonces, paso al segundo tema. Me dicen si voy muy rápido. Creo que no, ¿no? Va bien. Yo tendría que partir de un regreso a aquello que Anastés nos estaba diciendo ayer, el regreso a la materialidad. La violencia empieza en las cosas, lo cual podría parecer un poco raro, dado que lo que tenemos son violencias sobre los cuerpos. Pero si pensamos que la violencia empieza en las cosas y se prolonga en los cuerpos,
habría que preguntarnos qué pasa con las cosas. Podríamos decir que esta violencia empieza al ingerir satisfactores creados por mercancías, que son mercancías a las cuales no podemos descifrar. Estamos rodeados de un universo de cosas que no estamos descifrando su valor de uso por dos grandes razones. Porque los valores de uso a los cuales nos enfrentamos son valores de uso monstruosos que producen el uso por la cosa. Ayer salió perdón la digresión, pero ejemplifica muy bien, un artículo de Gustavo Esteva sobre la sed y el refresco en La Jornada, en el que justo Gustavo Esteva explicaba cómo el producto gaseosa produce una idea de la sed. O sea, estamos en un universo de cosas en el que la cosa misma va construyendo las necesidades sociales. Entonces tenemos valores de uso monstruosos porque lo que producen son formas degradadas de la interacción cotidiana. Pero al mismo tiempo estos valores de uso monstruosos no nos permiten reconocer la vida que está detrás de los objetos. O sea, pareciera, aunque sabemos que hay explotación, es indescifrable cuál es el tipo de vida que está detrás de cada una de las cosas que nos rodean. Entonces esto genera un universo de las mercancías donde no podemos descifrarlas, donde no podemos realizarlas y que deposita una de las primeras grandes violencias y que esta violencia se prolonga hacia los cuerpos, porque ya está contenida una violencia sobre los cuerpos en las cosas mismas, diríamos en la lógica de explotación, en la manera anónima en la que nosotros enfrentamos esta vida contenida en los objetos y que no podemos reconocerla. Esto, por supuesto, presupone desde las cosas un tipo de corporalidad con la que tendríamos que empezar a trabajar y discutir, porque la mercantilización de todo no solamente afecta a las formas humanas, sino también a las formas humanas y vamos construyendo un universo de mercancías. Ahora, ¿cómo pensar esta violencia que empieza en las cosas? Hay dos niveles que en general discutimos mucho en el observatorio, quiero traerlos acá, que es el tema de la ética y la estética del capital, que, diríamos, parecieran discusiones aisladas, pero que funcionan para entender esta reproducción cotidiana. Nosotros sabemos ya por la sociología clásica y por todos los estudios derivados de ella, particularmente la de perspectiva weberiana y las recuperaciones que hace la Escuela de Frankfurt, que el capital también demanda un tipo de comportamiento. O sea, él exige a la sociedad en su conjunto un tipo de posición ante el despliegue del capital. Y esta ética del capital también se acompaña de una estética. Hoy diríamos que la estética del capital en el siglo XXI es la de la hiperestetización. Se están produciendo un mundo de objetos bellos, pero que son indescifrables. O sea, lo cual alimenta la idea de un mundo de simulacro. Cada vez tenemos objetos con diseño, tenemos cosas más lindas, pero que son exclusivas de pequeños sectores. Y esto genera una doble contradicción, porque no podemos acceder todos a ellos, pero se genera una idea de que todos tendríamos que acceder a ellos. Y entonces queremos la supercomputadora con materiales ligeros, queremos el termo con diseños pensados y trabajados, las libretas más o menos procesadas, pero que no pueden acceder toda la humanidad en su conjunto y genera esta contradicción, diríamos, de un mundo mediado por imágenes, pero que intentan anclarse en mercancías. Y esta estética del capital se acompaña de una ética del capital, esto lo han trabajado particularmente este filósofo coreano, Chul Han, en la que se desplaza el tema del deber al poder. En las viejas formas éticas uno debía, porque había un compromiso ya sea con un dios, con una metafísica, hoy tenemos que poder, podemos ser felices, entonces tenemos que ser felices. Podemos comprar, tenemos que comprar. Entonces la exigencia ética del capital ya no es un deber hacia un conjunto de normativas, sino un poder hacer aparentemente cualquier cosa. Sabemos que justo en este orden de las apariencias el poder es siempre, en este sentido, simulado. O sea, pareciera que podemos consumirlo todo, pareciera que podemos ser felices todo el tiempo, pareciera que podemos viajar por todas partes, pero esto es una apariencia que se soporta en un universo de apariencias. Ahora, ¿qué produce esto? Es algo de lo que a mí me parece más importante para trabajarlo y pensarlo en el marco de las violencias y de la reproducción cotidiana del capital, que es una anestesia social. O sea, la ética y estética del capital vinculadas, esta estética hiperestetizada y esta ética del poder, producen anestesias sociales. Producto de dos grandes cosas. Por un lado, un conjunto de bombardeo de imágenes. Aquello que Debord señalaba en la sociedad del espectáculo es claro ahora, ¿no? Una sociedad mediada por imágenes, pero que satura las sensibilidades. O sea, lo peculiar no es solamente asumir que vivimos en un mundo mediado, en el mundo del espectáculo, sino la sobresaturación de sensibilidades. Entonces tenemos, diríamos, sentidos irritados todo el tiempo, visual
y sensiblemente, pero que nos hacen incapaces de poder generar interacciones de proximidad. Entonces lo que tenemos es, ante los sentidos irritados, mediaciones por las plataformas digitales. Entonces, en lugar de contactarnos con la gente, usamos Facebook. En lugar de juntarnos con los cuerpos, usamos nuestros Twitters o nuestros WhatsApps para hacer la imagen o la sensibilidad de interacción o interconexión. Pero que estamos anestesiados socialmente. Son cada vez más difíciles los encuentros corporales porque hay, diríamos, una sobresaturación de sensibilidades que hacen cada vez más difícil el trabajo con los cuerpos, diríamos con una sensibilidad encarnada. Esto también se acompaña de la narcotización de la forma social. A la anestesia social se le acompaña una narcotización en dos grandes vías. La vía, diríamos, ilícita, aquella del consumo ilegal de drogas, o la forma medicalizada, que también ambas son extraordinariamente generalizadas. Entonces tenemos, por un lado, la forma que nos da pastillas para todo. Si te duele el estómago, toma una pastilla. Si te duele la cabeza, toma una pastilla. Es en el mejor de los casos. Pero si estás deprimido, toma otra pastilla. Si te sientes triste, toma otra pastilla. Si estás cansado, toma otra pastilla. O el tema del consumo generalizado de estupefacientes. Y no estoy satanizando el consumo de drogas. Lo que quiero plantear es el uso social que están cumpliendo y cómo apoyan, diríamos, una suerte de anestesia social generalizada. Por último, creo que esta forma de la violencia, una de las formas más letales de la violencia contemporánea, es la producción de sociedades sin historia. Creo que esto avanza a la construcción de algo de lo que hemos reparado poco, porque la coyuntura política no nos está dando tiempo para ello, pero que es la construcción de existencias deshistorizadas. Es decir, el ejemplo claro de la vida desnuda de la que habla Benjamin y recupera Agamben, que son existencias que solamente habitan el presente. Es decir, que no pueden reconocerse en el pasado y no pueden proyectarse hacia el futuro. Diríamos, hay una violencia radical, estructural contra la historicidad. Y esto no es menor, porque esto cierra el círculo con el argumento inicial, que es lo que permite producir valores de uso monstruosos. Los valores de uso monstruosos son solamente posibles porque están, diríamos, degradadas las formas históricas concretas. Para que nosotros no podamos descifrar el valor de una cosa es porque esa cosa ya no hace parte de una reproducción histórica concreta. Y esto avanza aceleradamente. En los últimos 40 años la destrucción concreta o simbólica de las formas de historicidad es muy letal. No solamente porque se eliminan pueblos o se eliminan sus lenguas, sino porque se van eliminando también las condiciones materiales para reproducirse. Piensen ustedes que en casos como el mexicano es más fácil encontrar Coca-Cola que agua en muchas comunidades. Y esta es una manera de ir reduciendo la historicidad porque entonces se modifica uno de los elementos que hace de la reproducción concreta posible para meter la Coca-Cola. O meter, por ejemplo, estas formas de comunicación. Insisto, no estoy diciendo que no las usemos, el tema es cómo las usamos y las incorporamos a una forma de historicidad. Ese es uno de los grandes retos. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Digo, ¿qué tipo de sujetos va produciendo estas formas de la violencia? Yo hice una caracterización que no quiero que sea una taxonomía, sino solamente una manera, un índice de ir pensando las formas en las que los sujetos se van produciendo. No quiero que parezca una suerte de trabajo biológico que vamos haciendo categorías, solamente para pensar cuáles son las cosas que están en juego, ¿no? 5 grandes tipologías que generan topografías también. Estas formas del sujeto también generan sus topografías y sus territorios, pero yo creo que las 5 comparten algo común, que es la precarización de la vida, que diríamos que se expresa en una forma abyecta. Estamos cada vez más ante existencias abyectas, formas de existencia degradadas, y que aunque haya cierto confort, aunque haya cierta, digamos, soltura material, no dejan de ser abyectas, insisto, en la medida en la que están desprovistas de historicidad o nos ofrecen valores de uso monstruosos. Esto incluso en espacios relativamente cómodos como este, ¿no? Donde uno podría decir cuál es la abyección que hay aquí. Bueno, habría que pensarla en la medida en la que habría que pensar cómo nos vinculamos con estas formas materiales concretas. Una primera forma, el sujeto, que yo reconozco, es este sujeto empresario o esta sujetidad empresarial, ¿no? Aquella que promueve la innovación, la creatividad, pero que se expresa con claridad en la lógica de la autoexplotación.
ya no necesitamos que alguien nos explote porque nosotros nos explotamos a nosotros mismos. O sea, el ser empresario de uno mismo interioriza o incorpora las relaciones de poder para que nosotros hagamos eficiente la máquina de reproducción del capital. Esto engancha con lo que Raúl estaba hablando ayer sobre estas transformaciones en términos del trabajo y que lleva a esta forma del sujeto en el que las relaciones de poder ya no necesitan de dispositivos y tecnologías porque se han interiorizado. Entonces nosotros asumimos que necesitamos ser flexibles y que puedo trabajar en la noche, que puedo trabajar el fin de semana y que entonces yo modifico mis tiempos y que si tengo el celular y tengo la computadora portátil está bien porque puedo ir en el avión haciendo una ponencia para el Congreso porque después tengo que regresar a hacer las evaluaciones para la clase, etcétera. Y eso en terrenos como este, pero piensen la gente que tiene que en la mañana hacer tamales para venderlos en la salida del metro y que después en la tarde tiene que buscarse otra forma flexible para vender dulces en la calle, etcétera. O sea, no escapa, diríamos, por eso esta forma de sujeto no es exclusiva de un sector social, sino que se va, diríamos, expandiendo transversalmente, aunque con consecuencias diferenciadas. O sea, no es lo mismo ser un autoempleado y un autoexplotado de uno mismo en un estrato social elevado que hacerlo en los sectores populares. Pero lo peculiar es la transformación de las estructuras psíquicas. Esto me parece clave porque en algún punto hemos dado como natural el ejercicio del poder, porque ya lo llevamos en nosotros. Entonces, cuando el poder era externo, cuando uno podía reconocer al patrón como el explotador o al burgués o a la clase burguesa como aquella que generaba la opresión, había la posibilidad de una exteriorización y por lo tanto de la construcción de una negatividad. Lo construíamos como un enemigo de clase o como un enemigo al cual podríamos enfrentarnos. ¿Qué sucede cuando eso va dentro de nosotros? ¿A quién enfrentamos cuando la explotación está dentro de nosotros mismos? Creo que hay un cambio psíquico que es muy interesante en términos de la construcción del horizonte de la lucha y el horizonte de la transformación. El segundo sujeto que yo reconozco, la segunda subjetividad o la forma del sujeto, sería esta subjetividad autoritaria. Que el tema ahí que es pendiente también de estudiar a fondo, tal vez recuperar los estudios de Adorno y Horkheimer sobre la personalidad autoritaria, porque justo en el momento de crisis como el que vivimos, es muy interesante cómo se reclaman de múltiples maneras las presencias de la autoridad. Entonces, cuando la autoridad muere, diríamos metafórica o físicamente, se reclaman órdenes jerárquicos. Y esto no solamente es exclusivo de las derechas, también las izquierdas se convierten en extraordinariamente autoritarias. Por eso no hablé, diríamos, del avance de la derecha, sino de un sujeto autoritario que también se expresa en izquierdas y en derechas. Entonces, como hay crisis, reclamamos órdenes jerárquicos y entonces necesitamos figuras fuertes, figuras que logren organizar el conjunto de la vida colectiva, porque pareciera que la vida colectiva no puede autoorganizarse y entonces llegamos a espacios en el que o se reclama la presencia de la autoridad o las personas se creen autoridades. Entonces, autoridades que intentan resolver en espacios relativamente micros o pequeños aparentes desórdenes. Entonces, uno es autoritario con el vecino, uno es autoritario con los estudiantes, uno es autoritario con la pareja. O sea, no es un problema solamente, diríamos, de las grandes estructuras sociales, sino cómo cotidianamente se va reproduciendo una cultura autoritaria, en la que se demanda una jerarquía y asumimos la posibilidad de que nosotros seamos esa autoridad que puede poner orden al desorden. Y piénsenlo, esto en ciudades como esta es muy evidente. De repente sale el pequeño autoritario que llevamos todos dentro y se van generando dinámicas muy tensas de interacción, porque pareciera que todos estamos autorizados para poner un orden o que se necesita una autoridad para que haya orden o que se necesita un orden. Pero esto escala a niveles macro, ¿no? La necesidad de pensar que necesitamos un líder que nos diga qué es lo que hay que hacer, la necesidad de que haya una figura fuerte que establezca la dirección del proceso de la transformación social. Un tercer sujeto es esto que llamaría yo la subjetividad del verdugo. Es donde encuentro algunos problemas categoriales, pero no se me ocurre otra forma. Aquella que asume que la crueldad es el horizonte de su existencia y que puede ser desde la figura del sicario hasta la forma más cruel del ejercicio del poder dentro del hogar. Ahora, insisto, tienen diferencias. No quiero decir que es lo mismo la persona que golpea a sus hijos que la persona que los destaza y los diluye en ácido. Pero sí hay una suerte de forma de la crueldad que genera algo que llamé tentativamente, habría que pensar si funciona o no, una economía moral de la crueldad. O sea, también hay una suerte de códigos compartidos que permiten la reproducción de la crueldad y entonces asumimos
una suerte de defensas, diríamos, de códigos morales que garantizan la reproducción de estas dinámicas. Entonces, si alguien golpea al niño, decimos, ay, no, pues es que era necesario porque pues el niño se estaba portando mal. O piensen las estrategias de reproducción de la violencia en las comunidades donde se sabe que el vecino es el sicario, donde se sabe que el vecino es el que destaza los cuerpos y los deshace en ácido, y hay una suerte de moral comunitaria que garantiza la reproducción de este tipo de prácticas, ya sea porque o se beneficia de ellas o porque prefiere no reconocerlas para no involucrarse en un proceso, diríamos, de impugnación sobre este tipo de actividades. Por esta forma de verdugo, esta forma de castigo, de ejercicio de la crueldad, también se empieza a generalizar. Y no solamente con los humanos, piensen, por ejemplo, las formas crueles con las que nos relacionamos con las existencias no humanas, plantas, animales, y que tratamos como si fueran cualquier cosa a la cual podríamos pegarle. Los árboles pareciera que están ahí para que peguemos chicles, desde chicles hasta que los usemos como postes para, diríamos, poner informaciones u orinar en ellos, etcétera. Pareciera que están ahí y podemos ser crueles con todas las formas de la existencia. La cuarta subjetividad o forma de sujeto es esta del sujeto expectante o el sujeto de la expectativa que mira el mundo como si fuera un escenario, pero que no solamente mira el mundo como si fuera un escenario, sino que en efecto está a la espera o la expectativa de que algo suceda, ya sea porque hay, diríamos, un evento, un equívoco del cual podemos colgarnos, ya sea porque hay una catástrofe de la cual hay que hablar, pero que decide no participar. Es decir, es esto que Benjamin llamaba poder mirar la autodestrucción como un goce estético de primer orden, pero que ahora se generaliza. Y entonces esperamos que eso suceda, esperamos que se equivoque Peña Nieto para tener algo que decir, esperamos que haya una matanza en alguna de las localidades del país para poder hablar de la violencia, pero no hacemos nada en torno a eso. O sea, estamos mirándolo como si pasara por un televisor y no nos involucramos en el proceso, diríamos, de la transformación de la vida social. Y por último, la quinta forma del sujeto, que creo esta va a ser polémica, pero igual la diré, es el sujeto víctima o la subjetividad de la víctima. En los últimos 40 años se ha construido una división entre buenos y malos que es resultado de la judicialización de la vida. En algún momento se traslapó la necesidad de hacer juicios y buscar castigo al entendimiento de lo social y al entendimiento de la historia. Con esto no estoy diciendo que no se tengan que hacer procesos judiciales para buscar reparación y justicia. Lo que estoy diciendo es que esto se expandió al conjunto de la sociedad y ahora la sociedad se divide entre buenos y malos. Lo peligroso de esto es que la construcción de la imagen de la víctima despolitiza a aquellos que han sido afectados por el proceso de un ejercicio de poder. Entonces, cuando hablamos de la víctima, pareciera que son entidades pasivas y no sujetos sociales que defienden proyectos políticos específicos. Entonces, la expansión generalizada de la idea de la víctima despolitiza las formas de la existencia. Entonces, ya no hablamos de detentores de proyectos políticos alternativos, independientemente de si estos eran buenos o no, o de si estamos de acuerdo con ellos o no, pero lo que hay en juego es, diríamos, un principio agonístico de la política. Hay algo que se puede disputar. La figura de la víctima oscurece eso, porque entonces pareciera que son actores pasivos de un poder externo y no entidades políticas que disputan una realidad social. Y esto se acompaña de otro problema de este sujeto víctima que pareciera que es la única que tiene legitimidad para poder decir cosas, pero las tiene que decir en tanto víctima, no en tanto sujeto político. Entonces, cuando, por ejemplo, se habla de los procesos de reparación en el Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, los exguerrilleros se presentan como víctimas y no como detentores de un proyecto político alternativo. Y pareciera que solamente tienen lugar en el discurso público cuando hablan desde la victimización y no desde la propuesta política alternativa. Entonces, esto lleva también a un horizonte de degradación de la vida política. Y esto se generaliza mucho porque la violencia no deja de avanzar. Esto que Ana Esther nos presentaba, que es también espeluznante, cómo avanza el ejercicio del poder y que va generando victimizaciones donde pareciera ya no hay politización. Y donde lo que tenemos es parecer a pueblos pasivos que están esperando a que llegue la transnacional y les pegue, cuando en el fondo hay proyectos alternativos en disputa que hay que empezar a reconocer y retrabajar de otra forma la forma de la víctima. Tenía un cuarto tema, pero que lo dejé en interrogación, que son las alternativas. La verdad es que no sabía qué decir ahí, porque la mesa de mañana se encargará de eso, creo. Entonces lo dejo en interrogación. Gracias.
Bueno, y concluimos este bloque de ponencias con la que nos presenta Sandy Ramírez. Ella es maestra en Economía por la UNAM, se ha desempeñado como docente en la Facultad de Economía y es parte también del OLAG y del Laboratorio sobre Empresas Transnacionales. Ha escrito artículos sobre militarización en América Latina y de manera más reciente realiza también una caracterización sobre el grupo de súper ricos globales. Su tema central de investigación en estos momentos está relacionado con el desempeño económico de la empresa criminal. Y nos viene a presentar la ponencia Transnacionalización de los cárteles mexicanos y reconfiguración territorial. Sandy. Bueno, yo también voy a cambiar un poco de la clave de análisis y ahora yo me voy a ir más hacia la economía y pensar este tema de una propuesta para pensar a estos nuevos sujetos y estas nuevas territorialidades desde la economía. Y en este sentido a mí me parece que es crucial hablar de esto que conocemos como la economía subterránea, la economía ilegal, que además se confunde o justamente queda en una ambigüedad, ¿no? Este carácter que se le pone de subterránea, oscura, en la sombra, hace parecer que una parte de la economía es anormal, que está fuera de la norma, ¿no? Que es ajena al funcionamiento capitalista. Sin embargo, a mí me parece que esta es justamente una de las transformaciones de este nuevo capitalismo, ¿no? O del capitalismo del siglo XXI. Una de las transformaciones más importantes, me parece, es justamente este desdibujamiento de la frontera entre lo legal y lo ilegal, donde aparecen cada vez más conectadas en todas las esferas, en la vida cotidiana, en la reproducción, en el mismo modelo económico, actores legales, actores ilegales, pero que justamente en esta ambigüedad permiten un crecimiento extraordinario y permiten además mantener la reproducción del capitalismo y de la economía capitalista a nivel global. Pensemos, por ejemplo, que en las estimaciones incluso del Fondo Monetario Internacional, la economía criminal o la economía ilegal, que llaman, aporta por ahí del 5% del PIB mundial, que no por ser mínima deja de ser insignificante, porque me parece que lo crucial que tenemos que localizar acá es la lógica que está detrás y que va a subyacer a la economía en estas últimas décadas. Otra de las claves para entender este nuevo marco, creo, de la economía es que, o sea, yo he escuchado mucho, he leído mucho acerca de que es cierto, ¿no? Y Marx lo decía, el capitalismo vino chorreando sangre y lodo por todos los poros. Sin embargo, creo que esta misma asociación de las ilegalidades con las legalidades ahora se presenta de otra forma, porque se presenta en un momento en el que el capitalismo está en una crisis civilizatoria, en una crisis total, a diferencia de los momentos de la expansión capitalista en el siglo XVI, siglo XV, XVI, cuando el capitalismo iba avanzando sobre nuevos territorios, iba encontrando nuevos recursos, nuevos mercados. Ahora el capitalismo se encuentra en un momento de límite, de saturación, y es en este momento en el que una vez más se vuelve fundamental esta economía criminal. Ahí creo que entonces nos obliga a pensar no solamente hacer la asimilación con lo que había pasado con lo que pasó anteriormente, sino cuáles son las nuevas claves que se abren para entender la economía y cuáles son las consecuencias. Yo creo que sin duda lo que Daniel nos acaba de exponer sobre las subjetividades y lo que hemos estado tratando acá sobre las guerras es una expresión de esto. Y además es bien interesante también pensar que no es que la economía criminal sustituya a la economía formal, ¿no? Sino que justamente ahora aparece al lado, pero aparece cada vez más importante. Por ejemplo, ayer nos decía Raúl, ¿no? El avance en los sectores de vanguardia es uno de los sectores que el capitalismo está usando para encontrar espacios de valorización, la colonización del espacio, de la vida, etcétera. Sin embargo, a esto se va a sumar este nuevo carácter ilegal. Y cuando hablo de esta economía criminal, quiero acotarlo no a los 23 o 26, algo así, delitos que enlista Edgardo Buscaglia, ¿no? Por ejemplo, sino
que incluyen, no sé, piratería, tráfico de especies, animales, tráfico de pinturas, obras de arte, desechos nucleares, etcétera. Sino yo me he centrado básicamente en el estudio de tres de estas actividades criminales. Uno, por supuesto, es el narcotráfico, el tráfico de drogas ilegales. En segundo lugar, el tráfico de armas y el tercero, la trata de personas inmigrantes. Y creo que la justificación la encuentro en que son estas tres ramas de la economía criminal las que expresan con mayor nitidez lo que llamaríamos un valor de uso degradado, un valor de uso que ya no solamente afecta la corporalidad de los sujetos, sino que elimina en general el proyecto político, ¿no? O sea, cuando estamos hablando del tráfico de personas, estamos hablando de personas que se vuelven mercancías en general. Y el uso de las drogas también, sin satanizarlo, porque puede surgir siempre el comentario, ¿no?, al respecto de la legalización de las drogas y el uso recreativo, etcétera. Creo que el uso que se le da ahora a estas sustancias justamente permite la despolitización de los sujetos, y eso es algo que no podemos olvidar. Y el tráfico de armas, por supuesto, porque implica la muerte, ¿no?, la muerte la corpórea, pues, de los sujetos. En este marco, yo creo que entonces tenemos una nueva, la formación, la construcción de nuevas relaciones económicas, relaciones laborales, relaciones de producción, que lo que nos van a dar es, en efecto, y eso es a donde quiero llegar al final, y que además David iba a tratar con mayor profundidad, pero que ya no va a poder estar acá, es acerca de cómo se están generando una suerte de nuevas institucionalidades, es decir, aparecen estos nuevos sujetos narcotraficantes, sujetos privados armados, que no solamente se van a conformar con gestionar la economía de otro modo, gestionarla a partir de estos nuevos valores de uso, sino que además van a generar reglas de convivencia social, que incluso podríamos en algún momento pensar cuál es en su relación con el Estado, si se mantiene, si la rompen, si la superan, etcétera. Y que entonces nos va a dar lugar a una formación, a una construcción de nuevas territorialidades, me parece. Y esa es la propuesta de esta charla. Entonces, yo he tomado como eje el estudio de las empresas criminales mexicanas, porque los cárteles, como acá le llaman, los cárteles mexicanos de la droga, son un paradigma en términos de la expansión que han tenido y del control territorial que han asegurado en la última década prácticamente. Eso no significa que no existieran, porque por lo menos desde 1910, por ahí ya hay estadísticas de las exportaciones de opio en México, de México hacia Estados Unidos. Sin embargo, es solamente hasta las últimas 2 décadas del siglo XX cuando la expansión del tráfico de drogas adquiere relevancia. Y ahí tenemos una cosa bien interesante, porque siguiendo esta genealogía, ¿no?, de repente aparecen nombres, el Chapo Guzmán, o están los Zetas. Sin embargo, hay una genealogía impresionante, ¿no?, de estas organizaciones, que lo que nos van dibujando, si las seguimos con mucho detalle, es la formación de lo que yo en algún momento llamé un sistema criminal. Es decir, se trata no solamente de la existencia de 5 cárteles que dominan todos los estados. Seguramente han visto estos mapas que colorean y en cada estado le ponen cártel de Sinaloa, cártel de los Zetas, cártel del Golfo, etcétera, sino que se trata de una articulación realmente, una articulación entre diferentes grupos de distintos tamaños que se ubican en lugares estratégicos del país, por ejemplo, en puertos, en aduanas, en aeropuertos, en zonas de producción de drogas también, y que además van dictando ciertas normas del juego, se van organizando como empresas efectivamente. Yo, por el estudio que he realizado, creo que la estructura que mantienen es una estructura oligopólica,
Es decir, hay grandes grupos, grandes cárteles que tienen a su vez, digamos, filiales o que más bien son brazos armados, ¿no? Grupos armados, pequeñas pandillas que se dedican a delitos muy específicos, pero que en conjunto funcionan en convivencia con el Estado, por supuesto, y que dan lugar a todo un sistema que reproduce y hace crecer la economía criminal, la economía de las drogas y las armas, y cada vez más el tráfico de personas. Y esta es otra de las características de la empresa criminal, justamente su diversificación de actividades. Casi todos los cárteles, a excepción de los Zetas en México, comenzaron con el tráfico de drogas y solamente a partir de el año 2006 aproximadamente comenzaron procesos de diversificación, es decir, incorporaron a sus actividades la extorsión, el cobro de derecho de piso, el secuestro, y además empieza a haber también una asociación ya muy clara con empresas transnacionales o con empresas legales. Y ese es el caso, por ejemplo, de Michoacán, que fue muy claro, muy evidente, cuando las autodefensas de este estado salieron y dijeron: la familia michoacana no solamente se dedica al tráfico de drogas ni a la producción de marihuana o anfetaminas y metanfetaminas, sino que también venden el hierro que extraen de forma ilegal y se lo venden a empresas o a conglomerados chinos, a cambio de los precursores para producir drogas. O el caso de los Zetas también, que es muy, muy paradigmático. Los Zetas y el Cártel del Golfo se dedicaban a extraer el petróleo o el gas de la cuenca de Burgos y lo vendían a empresas estadounidenses de manera ilegal. De este modo, los cárteles de la droga, por supuesto, no asumen ningún costo de la producción, sino que únicamente se quedan con esta renta. Y finalmente, algo que tampoco puede escapar como una de las características de la empresa criminal mexicana, pero yo creo que en general, es que el ejercicio de la violencia ya no solamente se vuelve el medio, sino un fin. Como lo ejemplifica muy bien el Cártel de los Zetas, que nació como un grupo armado que iba a proteger a uno de los narcotraficantes y que después se volvió el mismo proveedor de seguridad para otros cárteles, para otros organismos, ¿no? Y entonces, como en este caso lo que estamos viendo también me parece en términos económicos es fundamental, pensar la transformación de la violencia, no solamente como el mecanismo que permite asegurar la reproducción del capital, sino ella misma como una suerte de violencia mercantilizada o de mercancía, de la cual se pueden extraer ingresos y que también tienen un sujeto productor, que en este caso es el sicario, ¿no? Entonces, bueno, yo para abordar el tema sobre la presencia transnacional me centré en solamente dos cárteles de los mexicanos. Uno, el de Sinaloa, y el segundo, los Zetas. No significa que los demás cárteles no tengan presencia en otros lugares del mundo, sino que estos son los que me parece son más importantes, primero porque el cártel de Sinaloa es el que tiene presencia en más países del mundo, y en segundo lugar porque el de los Zetas ejemplifica exactamente estos cambios territoriales que les voy a presentar. Y además que al final la transnacionalización es otra de las características también de cómo se están organizando las empresas criminales mexicanas. Por ejemplo, el cártel de Sinaloa tiene presencia en 54 países, por lo menos según la DEA. Y ahí sí va mi mapa. Por favor. Bueno, como les decía, el cártel de Sinaloa tiene presencia en 54 países según la DEA. ¿Sí se ve? Y está en todos los continentes del planeta. Sí,
siguientes dos. Gracias, Anester, se agradece. Opera en todos los continentes prácticamente del planeta, pero lo interesante es de qué modo operan estos países, ¿no? Y en particular este cártel ha sido así, así se puede encontrar sobre todo por las notas periodísticas. Hay una agencia de la ONU que también se dedica a hacer estudios bien interesantes al respecto, y lo que se ha detectado es que básicamente las conexiones que establece el cártel de Sinaloa en otros países es, uno, para lavado de dinero; en segundo lugar, para garantizar el tráfico y el suministro de la droga, eso en particular con los países de Sudamérica, Colombia, Perú y Bolivia, desde donde obtiene la cocaína. Y utiliza otros países, por ejemplo, Chile y Argentina como plataforma para exportar hacia otros países. Los países de África sirven de conexión para llegar a los mercados europeos, y los países asiáticos, además de ser mercados, pero son relativamente pequeños porque los consumos no son tan, por ejemplo, el consumo de cocaína apenas va creciendo en los países asiáticos, y en términos de heroína están más cerca de un proveedor como Afganistán y Pakistán, que son proveedores de heroína. Es importante en este caso que, por ejemplo, el mercado australiano, hasta donde ha llegado el cártel de Sinaloa, es muy importante porque los precios ahí son mucho más altos. Entonces, utilizan países de europeos o de África solamente como plataforma para llegar a mercados tan redituables como el australiano. Este mapa es bien interesante porque este es de la DEA y sí se ve. Lo que se ve en naranja es la influencia que tienen el cártel de Sinaloa en Estados Unidos. El color rojo, si no me equivoco, es el cártel del Golfo, y el color azulito es el de Juárez. Ahí es muy interesante, los circulitos que se ven, las bolitas, están señalando que también hay presencia de otros cárteles. Sin embargo, como se ve, la influencia más grande es la del cártel de Sinaloa. Entonces, en este sentido, últimamente también han hablado con respecto a la importancia del cártel Jalisco Nueva Generación, pero estos mapas son muy interesantes porque lo que están demostrando es que incluso si otros cárteles pueden llegar al mercado norteamericano, pasan a través de los intermediarios o de los agentes del cártel de Sinaloa. Y entonces, acá es, como les decía, es interesante pensar en cómo no solamente tienen que tener agentes en un territorio, ¿no?, sino hay que pensar qué función tienen esos agentes. En este caso sí puede ser venta al menudeo, quizá venta al mayoreo, pero no hay un control territorial. En este caso, el cártel de Sinaloa, por lo menos a grandes rasgos, no podríamos pensar que establece un control territorial tan férreo fuera del país. Y este mapa es también bien interesante porque este es de Guatemala, está ahí Honduras y México, pero en este caso lo que se muestra es el área de influencia de diferentes grupos territoriales en Guatemala, y ahí el color lila se refiere al de los Zetas. Es decir, en este caso el cártel mexicano sí ha llegado al territorio, se ha instalado además para producir drogas, se ha instalado para hacer compra de tierras, desplazado campesinos, desplazado propietarios de tierras, y lo que ha conseguido es un control prácticamente de todo el país, con una fuerte presencia en el norte del país en combinación con los grupos que ya existentes territoriales, ¿no? Y acá también, por ejemplo, hay presencia, por supuesto, de los otros cárteles mexicanos, pero funcionan solamente agentes que aseguran el tráfico de la droga a través de Centroamérica y para que pueda llegar hasta Estados Unidos. En el caso de los Zetas se ha verificado incluso en 2011, y por eso es que hubo una alarma al respecto de la presencia de este grupo. Hubo una matanza de 27 campesinos en Petén.
A partir de ese momento, el gobierno guatemalteco declaró un estado de sitio durante 2 meses, si no me equivoco, porque además empezaron a denunciar no solamente decapitaciones, sino también extorsión, cobros de derecho de piso, de una manera similar a la que funciona en México, instalado ahora en Guatemala, pero que además permitió al cártel de los Zetas no solamente asegurar el tráfico de las drogas, cargamentos de drogas, sino también poder cobrar por ese control territorial que estaban ejerciendo. Y en este sentido me refiero a que empezaron a cobrar, al igual que lo hacen por la costa del Golfo de México, por el paso de los migrantes, por ejemplo, poder hacer extorsiones, cobros de derecho de piso, incluso tráfico de migrantes, trata de personas. Y por lo menos se sabe que desde 2008 se ha instalado los Zetas en este país para además producir drogas. Y ahí hay una asociación también que requiere un poco más de profundización, porque esa zona donde están instalados los Zetas son zonas de despojo territorial que también han servido para la producción de palma africana y que entonces está vinculada o estaría vinculada a las empresas transnacionales. Entonces, usando estos dos cárteles como ejemplo, lo que a mí me parece que nos permite pensar esta transnacionalización de los cárteles es que hay efectivamente una instalación territorial, pero que va a ser diferenciada, por supuesto, ¿no? Ya sea, y eso creo que más bien responde a la etapa de la producción o de esta cadena productiva que estamos mirando, ¿no? Si se refiere a la producción y entonces ahí va a poder haber acaparamiento de tierras, o si va a ser en términos de la circulación y si solamente se restringe al lavado de dinero, al menudeo de las drogas, y que entonces eso nos va a generar también lógicas diferentes. En el caso de Guatemala es muy evidente, y algo parecido ocurre en Colombia con respecto a la compra de tierras, que se van a generar entonces lo que decíamos al principio, estas nuevas institucionalidades, ¿no? Es decir, tenemos acá un grupo armado que se instala con la fuerza de las armas, se instala no solamente para ejercer funciones económicas, sino que altera la economía misma de estas sociedades, de estos espacios, ¿no? Porque entonces las economías empiezan a girar en torno efectivamente al tráfico de drogas. Hay un control de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, cuando pensamos en los enganchadores, ¿no? Que lo que hacen entonces es convencer niñas, niños para que se unan, convencerlos por la buena, pero también a través de las armas, porque les ofrecen ingresos más altos, que además hay un control porque dirigen los flujos migratorios y entonces permiten hay todo un cambio en las relaciones de producción y además, y esta es una propuesta muy provocativa, asumen funciones que el Estado ya no asume, y no solamente me refiero a la idea del Robin Hood, ¿no? Y que entonces son los narcotraficantes los que instalan las escuelas o la luz, sino a pensar que asumen las tareas de seguridad, son estos cuerpos armados los que ahora van a ocuparse de la seguridad de la región, y que en segundo lugar también van a asumir esta función de cobro de impuestos que el Estado ya no hace, porque son zonas que, como en el caso de Petén, se quedan en un estado de excepción, pero una vez que se acaba, decretado por el Estado, regresan los grupos armados. Si el Estado regresa, es probable que disputen entonces por esta pelea por los impuestos, pero eso también puede llegar a ser, puede ser que no regrese el Estado o que aparezca bajo otras formas, como esta forma ya corrompida, entonces en la que se trata más bien de un narcoestado, ¿no? De una amalgama ahí que además, por ejemplo, es el caso de Michoacán, y es muy interesante, que está documentado como la familia michoacana
pedía los presupuestos que le llegaban al gobierno para realizar proyectos de infraestructura y pedía también su cuota al respecto, ¿no? O que a veces se ocupaban de ellos. Entonces, creo que eso es muy interesante, ¿no? Pensar cómo se reconfigura la economía, pero que además ahí hay un elemento que hay que pensar y que es por qué efectivamente en Estados Unidos las tasas de homicidio, por ejemplo, no son tan altas a pesar de que tenemos una influencia del cártel de Sinaloa y como si se parece a lo que es el mapa, parece generalizada. Y en lugares como Centroamérica tenemos las tasas de homicidio más altas del mundo. O sea, ¿por qué esa diferencia, no? Y ahí creo que juega mucho el tema de la materialidad una vez más, ¿no? Es decir, qué construcciones materiales se crearon para permitir que una economía como las centroamericanas no pudieran resistir al embate de los cárteles de la droga y que la gente no solamente o sea, sí es coercionada, por supuesto, pero también tenemos que recordar que nos estamos enfrentando a economías que están saliendo de guerras civiles, donde las pandillas, también las pandillas urbanas son un sujeto bien importante. Y entonces, ¿cómo juegan todos estos factores locales, pero también con el desmonte de la economía centroamericana que se hizo, al igual que en todos los países latinoamericanos en la década de los años 80, y que ahora permite, o no sé, es una hipótesis, es este caldo de cultivo en el cual se pueden instaurar estas nuevas institucionalidades dirigidas por actores armados, en este caso por narcotraficantes, pero también podríamos estar hablando de ejércitos privados o de señores de la guerra, etcétera. Entonces, bueno, esa es la propuesta, ¿no? En este caso, discutir a este nuevo sujeto, que además es muy interesante, también hay que desmembrar al sujeto narcotraficante, pero cómo ya en la práctica, en el terreno, en cómo se instala, nos va a generar todas estas nuevas dinámicas, a mí me parece, económicas, institucionales, sociales, etcétera. Y gracias.